que son blanquitos y que hablan con la I. Los primeros pobladores vinieron del Cibao. Si se van a un lugar que se llama aquí Tesón, Tesón fue un haitiano que vino y se estableció ahí y se puso Tesón por él. La mayoría de gente de ahí son de piel oscura, nariz ancha, o labios gruesos. Si se van más allá también a la galera, se van a topar con gente con cabello rubio y así, por la diversidad que tenemos en especies, en personas, por persona decirlo, pero también somos diversos en ecosistemas. Un animal tan grande come tiburón y cosas así, pero no, las ballenas jorobadas, como ustedes ven, no tienen dientes, lo que tienen es barbas. Aquí pueden ver una representación de cómo son las barbas de las ballenas, es decir, ellas no pueden masticar. Y su garganta es súper pequeña. Imagínense que si una ballena jorobada se traga un balón de fútbol, se puede ahogar, porque no le cabe. Así que ese mito de que la ballena comen gente, de que se tragan la gente, lo que nos enseñan en la película, eso es falso. Las ballenas jorobadas, su alimentación le gusta el krill. El krill, le falta la hostia, el krill. El krill es una especie de camarón que siempre andan, como ustedes saben, los camarones siempre andan como en cardúmenes, como en grandes poblaciones. Entonces ella tiene varios métodos de cazarlos. Uno de ellos es esto que se llama pared de burbuja, donde ellas empiezan a rodearlo y luego vienen con una gran boca que tiene unos surcos en su parte, ¿cómo se llama esa parte? Bueno, en su vientre, por decirlo así, que se extiende. Entonces ellas abren la boca de una gran manera y luego cierran la boca y el agua se filtra y el animal se queda adentro. También ellas comen lo que son arenques y entre otras especies de pequeños. Así como nosotros, las ballenas jorobadas también tienen conductas. Yo sé que cuando ustedes ven un flyer de tours a ballenas, siempre le venden los saltos, los aleteos, pero es bueno saber que cuando nosotros vamos a ver ballenas, estamos viendo a un animal en su lugar natural. O sea, esos son comportamientos que ellos hacen por algo. Nosotros como humanos tratamos de interpretar qué ellas nos quieren decir con estas conductas, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Se dice que cuando tú ves un macho y una hembra, y tú ves al macho aleteando, saltando, se dice que él lo está tratando de cortejar a la hembra. ¿Cómo sabemos que es una hembra o es un macho? Bueno, por su tamaño. Por lo general, las hembras siempre son más grandes y tienen un color más brillante y siempre están tranquilas normalmente. Es raro tú ver una hembra que está acompañada de un macho saltando, brincando. Siempre están como tranquilas, como que tú me estás acortejando y yo me voy a quedar tranquila mirándote. También se han dado casos donde se han visto dos hembras y se ve un macho cortejando a las dos al mismo tiempo. Un dato curioso de esto es que, por ejemplo, una ballena jorobada vino este año y volvió vino este año y está embarazada. Un macho la corteja para asegurar su puesto para el año que viene. Eso es un dato. Las ballenas jorobadas, que no lo mencioné, tienen una gestación de 12 meses. El canto, los pies, porque el canto por mucho tiempo se decía que eran los machos que cantaban para atraer a la hembra. Pero ya hay estudios que han demostrado que las hembras también cantan. Se dice que es una manera de ellos comunicarse. Las ballenas jorobadas tienen unos súper agudos, o sea, pueden escuchar lejísimos, entonces es una manera de ellas comunicarse. En calles de ballenas. Sí, claro. Aquí esta ballena, bueno, la historia está detrás, pero esta ballena es un variamiento que hubo aquí en el 93. ¿Eso lo mismo? Sí, en el 93, esta ballena fue varada en un lugar que se llama aquí en francés,
en una playa. Eso, bueno, hace muchísimos años, señores, que no empezaban a hacer. Y al igual que ella, yo creo que en el 2014 tuvimos un variamiento de una cachalote. Sí, actualmente no tenemos. ¿A qué sale después de escuchar el canto? El canto de la ballena tú lo tienes que escuchar con un micrófono especial que hay, que normalmente en los tours lo utilizan, pero tú, por ejemplo, si tú estás buceando, tú lo puedes escuchar hasta 15, 10 metros, hasta más, porque tú sabes que el sonido viaja diferente abajo del agua que en la superficie. Es difícil escucharlo en la superficie si tú no tienes ese micrófono que te menciono. ¿Ellos no gritan así? ¿Por qué No. sucede en los balnearios? Bueno, se pueden dar por varias causas. Sabes que los animales a veces, qué sé yo, son curiosos, a veces se están demasiado a la orilla y ya luego no pueden regresarse. A veces sufren golpes, están heridos y esa es su manera como de salir a la orilla como para... ¿Y cada tanto ¿Eh? cuando le pasa la tecnología? Puede darse el caso también que sea por... Se decía que aquí en la bahía de Samaná no habían depredadores de las ballenas, que esa era una de las razones por las que ellas venían aquí, pero en estudios recientes se descubrieron poblaciones de orcas cerca de aquí, en Banco de la Plata. Entonces eso nos deja decir que sí tienen depredadores, que es el santuario de mamíferos marinos, que es toda esta parte desde donde empieza el Cayo, bueno, hasta Banco de Navidad y Banco de la Plata, que eso es más para allá. Se supone que ese es un área protegida donde los mamíferos están resguardados y según este acuerdo que se hizo, se llama Acuerdo Internacional del Manamiento, las ballenas jorobadas están protegidas desde el lugar donde se van a alimentar, que es en el mar Atlántico, hasta aquí en el santuario de mamífero marino, que vienen a aparearse y a reproducirse, están protegidas. Aquí vemos, esto es no una garganta, es la parte de abajo de la mandíbula de una cachalote. Como ustedes podrán ver, se dan cuenta que la garganta, o sea, el orificio donde baja la comida y eso, es muy pequeño. Yo creo que yo no quepo ahí. O sea, si una ballena, una cachalote me traga, se ahoga. Porque yo no quepo ahí. También tenemos lo que son caparazones de tortuga. Esta es una tortuga verde, esta es una carey y esta es una verde. La carey es la tercera más grande que tenemos. Aquí recibimos también la tinglar, que es la más grande que hay. Imagínense que un caparazón de una tinglar puede ocupar todo este espacio, es súper grande. Y aquí también tenemos nuestras playas, también son privilegiadas porque reciben tortugas que vienen a anidar. Actualmente Playa El Valle, El Francés, bueno, hay varios aquí. Aquí tenemos también lo que es un manatí. Los manatí, al igual que las ballenas jorobadas, también son mamíferos. Y a diferencia de las ballenas, que la tenemos aquí 3 meses cada año, aquí hemos registrado poblaciones fijas en la bahía de Samaná. Los manatí pesan alrededor de 40 y 30 toneladas y se alimentan de pasto marino. También su presencia se puede ver en lugares en aguas someras, donde hay manglares. Son animales súper tímidos, no les gusta el ruido, por eso son tan difíciles de ver.